Ay, no, qué bárbaro. Bonito episodio hasta más no poder. Qué bárbaros. Sí. Me No, fascina. su interacción, además que lo que me causó mucha risa fue lo del cisne, ahora último. Oh, qué genial fue eso. El cisne loco. No, 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 ¿cómo crees? Y le dice Jimmy, si viene, te va a dar, te va a dar. Y el otro, Y el cisne- No, bien pero lindo, bien Y además lindo. que la pena que me dio cuando le hablaron a su, o sea, bueno, en este caso a Vamp, que igual se sentía como en deuda porque no lo había podido, no lo podía tener en su casa, ya que estaba enfermo y todo, o sea, igual fue como bien, eh, como triste y a la vez, yo dije, se van a poner a llorar, pensé yo, que cuando estaban recordando a sus animalitos. Sí, se le veían los ojitos así. Sí, Sí, por eso dijo Jimmy a una vez que él no iba a volver a tener otra mascota porque la que había tenido la había querido mucho y lloró mucho por su perrito y ya. Pero ahorita nos enteramos de que lo tenía desde los 5 años. claro. Sí, Entonces, como era más chico, claro, tiene otro sentimiento. sí, 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 sí. Es que Oye, perder hacia el rico. Oigan, pero yo tengo una duda, porque hoy de hecho estaba viendo unas fotos de Bam y yo digo, ¿quién le saca fotos a Bam? O sea, ¿será su cuidador y la sube? ¿O cómo le sacarán fotos a Bam? puede ser el hermano de Jungkook porque él tiene dos perritos parecidos también. O sea, son de la misma raza, pero los tiene la parte Con en su casa. razón. Te juro que yo sí, ¿quién le saca fotos a Bam? Porque desde que Jungkook estaba en el ejército siempre le sacaban fotos a Bam, no sé si se acuerdan. Nadando, jugando con Sí, otros perros, con su suétercito en invierno. Y hoy vi otras fotos y dije, ya veré esta, dije, ya veré, ¿quién como que las vende, no? Ya me imagino en internet, vendo fotos de Bam. claro. Claro, puede ser el hermano, a lo mejor que lo va a visitar, lo va a ver cómo está. Sí, ya ven que se llevan 2 años nada más, es como de la edad de Jimin, el hermano, ¿no? Creo. Sí, Sí, sí. Sí, sí, sí. Estaba yo viendo aquí, a mí lo que me llamó mucho la atención es, y ya lo había dicho antes, pero ahora se vio bien, bien, que a Jimin no le gusta lo dulce. no. Ay, sí, 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 ahora lo mencionó. Sí, no, no, ¿cómo? Y que amoroso de lo del restaurante que les regalaron eso, porque le dijo es un regalo de nuestro y todo, o sea, súper bonito, muy, muy bonito detalle. Bien Sí, rico. Y también allí hubo una Army, a lo mejor la Army fue que lo mandó, a lo o, mejor. o una de Ah, las también. meseras o algo así, porque dijeron, oh, sí, mira, nos reconocieron, pero ellos siguieron en lo suyo, ¿verdad? Sí, Y de hecho, sí. ahí, donde le sacaron fotos incógnitos, me acuerdo que fue cuando estaban sentados en el parque con los patos, de eso yo me acuerdo que se dieron fotos, y también de cuando se metieron al lago, que estaban ahí, también esas fotos me acuerdo que se veían así muy de lejos, que había una chica de hecho cerquita de ellos en la orilla, bueno, varias, porque ya vimos que son un montón de staff, pero Ajá, sí, ajá. eso sí me acuerdo que se había filtrado. Sí. ¿Y qué más fue lo que vi? Uy, pues todo, desde el jacuzzi barco, no, por favor, ese lo amé con locura. Fíjate que eso sí lo haría, definitivamente lo voy a apuntar en la lista de cosas para hacer una vez en la vida, el Qué jacuzzi. bonito, pero Ay, sí. para verlo. Sí, sí. Y que se Muy aventaron al agua. Me imagino que el agua estaba helada después de estar en lo calientito y entrar a lo helado. Pues decía Jimmy, no, me quedé sin voz. Sí, Oye, pero ¿no lo sentiste que era como el Sapporo cuando se metieron igual al jacuzzi? Como que Jimmy tiene varias cosas, ya vimos, no le gusta mucho lo dulce y por lo visto tampoco lo muy caliente, porque él empieza a buscar Sí. echarse agua fría y a fuerza lanzarse al agua y el pobre Jungkook pues siempre es su víctima. Pero sí se sentía como Sapporo 2.0, pero ahora en Suiza. Sí, sí, es verdad, es verdad. sí. Y continuando con lo de qué romántico, romántico y romántico, se fijaron que pusieron la foto de la comida que ellos pidieron y decía algo así como Crazy, Crazy Love, Crazy Crazy Love. Love. Sí. Cierto, cierto. Y todo el que hay romántico, romántico, y dije, ay, estos románticos. Y sí, y yo decía yo, a lo mejor mala traducción, pero no, sí, sí va. Pero no- Sí va, muchas cosas, dice ahí, algo de romántico y romántico, y dije, wow. ¿Y qué más? Uy, pues de Ay, todo.
Me fascinó, ¿saben qué? Cuando Jimin sacó de Jungkook una, como que le hizo ahí una modificación y era en su pantalla como una casa y en las ventanas, o sea, no la casa, sino donde estaban las ventanas abajo y todo Jungkook dormido y le hizo como un meme de eso. Y el otro Sí, después lo puso como sí, el pato con la cara de Jimin dormido. también dormido, sí, sí, son Ah, eso geniales, estuvo buenísimo. lo encontré muy, muy bueno también esa. ¿Ustedes se dieron cuenta o es mi idea de que cuando están cocinando, cuando estaban ahí juntos, se ven tan como que es algo que lo hacen tan frecuente? O sea, como es. Cotidiano, sí. Ujú. Porque en las ocasiones que están cocinando, la otra estaba como de, ay, me salta la cosa, ay, no sé cocinar. Pero ahora que estaban, y en otras ocasiones también, están como muy coordinados, como que saben lo que tienen que hacer y siempre el papel, por ejemplo, de Jungkook cuando él está levantando las cosas de la cama, acomodando, se quedaron en el cuarto, se supone. Fue Ujú. una sola pieza. Una sola pieza, sí, sí. Y ahí sí que no pusieron nada, pero Sí, le no, cortaron. Lo cortaron, ¿no? Ahí hubo muchos cortes también, sí. No como mostraron siempre. nada como en la vez anterior, o sea, como en el otro, en la primera temporada que con esa interacción y todo, y él le pegaba sus palmadas. Oh, sí. Sí, bueno, Sí, todavía falta el 6 y falta la otra. A ver, no sé si vaya a pasar algo ahí. Pero como que aquí están más, como más interactuando ellos, ¿no? Están más ellos, siento yo. Como que los han dado un sí. poquito más de libertad. En este Además que, capítulo, Sí. ujú. sí, lo que me dio risa cuando se estaban tomando fotos, cuando estaba Jungkook cocinando y él le tomaba la foto y la mirada así que le ponía, Ajá. era, bueno, sí, como muy Sí, coqueto, así como sí. un poco menos que Muy sacándole el lindos. ojo, no sé. Muy Pero lindos. qué pedazos de tocino también, ¿eh? Qué cosa tan más rica. O sea, es que yo estoy acostumbrada al tocino, no sé, súper delgadito, ¿no? Y entonces cuando ves así la pieza casi de tocino completa, yo Sí, así, caridad, Sí. es que eso está salvaje. Pero tenía bastante carne, se veía bien rico. Sí, bien rico. Y ese Junko que a lo todo le prepara, saca cosa bonito, ¿verdad? Todo lo que toca sí. queda muy bueno. Me imagino que debe quedar sabroso cómo lo prepara. Sí, 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 Con sí. su lechuga, con el trozo de tocino, más los fideos, La la pasta. pasta. Ajá. Mm. Yo digo una cosa que ellos en lugar de tortilla, bueno, nosotros en México siempre comemos mucha tortilla. No sé en Chile que se acostumbre, si más el pan, no sé si también ahí hay tortilla o no, pero Claro, ellos en lugar de tortilla, ellos utilizan la lechuga, la lechuga, sí, sí. pero se la comen tan rico. Dices tú, Me ay, parece que están así todos espirifláuticos, pues imagínate, acá tortilla y pan, y allá puras lechugas, pues cómo no vas a estar bien flaco. otra cosa, ahorita que dijiste delgado, ¿se fijaron cuando se bajaron del ese yate que es como jacuzzi? Ujú. Que Jungkook se quedó con su ropa, pero Jimin se quitó, se le ve una parte. Yo no sé de dónde dice que él estaba gordo. ¿Vieron qué No, bien se veía? sí, sí. Wow, yo me quedé wow. Es que yo creo que ellos tienen como tan metido el hecho de que siempre tienen que tener toda la dieta, o sea, pero no se ve para nada gordo, o sea, lo que Súper sí bien. me acuerdo cuando recién empezaron a aparecer, cuando ya habían vuelto del servicio militar, que se tapaba su carita porque decía que tenía la cara muy, como muy redondita, muy gordita, pero yo encuentro que está fantástico, o sea, Fenomenal. no, Muy lindo. claro, De belleza de Corea. Hasta donde he leído es que tienen como que, o sea, que se ve que los aprecian más los fans, no sé, cuando están más delgados, o sea, por eso tienen, no sé, no sé qué llamarlo, pues costumbre, no es costumbre, idea, digamos, de que tienen que ser delgados, súper delgados, entonces toditos sí. han hecho dietas a donde sabía, después de que han salido del servicio militar, han estado a dieta o si no han ido al gimnasio durante todo el tiempo que han estado en Los Ángeles, pero después le han echado unas dietas, pero tremendas parece, porque toditos han adelgazado, todos, todos. Sí. Jungkook se veía demasiado, a mí no me gustó cuando estaba demasiado delgado, cómo se le veía su cara tan afilada, no me gustó.
Sí, sientes sí. que te marca la cara y ya llega un punto donde no te ves saludable. O sea, ya es tanta la delgadez que parece que estás mal, o sea, que algo te está pasando porque es demasiado delgado. Te digo, imagínate, aquí se vean bien, ahora quítales 10 kilos, pues claro que se nota y se nota muchísimo. O sea, si aquí se Mucho. digo, ahora así todos como chupaditos, no, pues tampoco. O sea, yo creo que no. O sea, que se vean saludables, ¿no? O sea, hasta un límite, pero no, ellos ya saben cómo son. Y la sorpresa que tuvimos aquí, por cierto, es que ya los dejaron dormir juntitos. Sí, sí. Y bueno, y en el siguiente episodio, sí, porque como se mueve, me da risa a mí porque vamos a dormir juntos. Sí, otra Te vez. voy a platicar que ese no lo he visto todavía, lo voy a No, ver. no, Ah, no lo Ahorita chuta, veo. que ya, colguemos perdón. lo voy a ver. No, 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 porque lo han puesto en el internet. Sí se ve cuando pone todo ahí su trasero. Se ve bien chistosito. Sí. Por cierto, qué bueno, qué padre que nos mandaste el link para el Instagram, para lo de las cartas. Sí, Sí, va a estar Ah, padrísimo, sí. Thank you, thank you. ahí para que me sigan, porque cada semana les voy poniendo también sus cartitas. Luego de repente me atraso, pero igual pongo, aunque hace cuenta que sea martes, pongo igual la del lunes y la del martes. Y también para que ustedes vean todos los tipos de cartitas que hay, porque créanme que son tan bonitas y todas son tan platiconas. Y pues también obviamente ya está el de BTS. Entonces yo justamente me volví a encontrar con la misma tarotista del otro día, que la que dijo de Winter, que sí habían dado con Jungkook, pero que habían terminado su relación. Y ahora dijo, no, ¿qué pasó con Jimin? Y ya empezó a decir, no, pues es que Jimin, yo lo amo porque es mi favorito, ¿verdad? Y yo soy vidente, porque me da mucho la atención que dijo, es que yo soy vidente y por eso no me equivoco. Y decía, es que él es un mujeriego. Y yo, ay, no creo, señora, sí. la verdad. Ay, sí dudé, fíjate, ay, sí dudé, dije, no, no creo que Jimin sea un mujeriego. Dijo, es que es un rompecorazones, porque estaba hablando también de, ¿te acuerdas de aquel problema que tuvo con una miembro de Twice? Que de hecho es muy sabido que lo detestaba, no sé si siguen odiando o no. Y entonces es que ella dijo que ellos habían salido y que Jimin le había roto el corazón y que por eso se odiaban y que en realidad pasaba porque Jimin anda con muchas mujeres. Y yo, no, yo no, porque yo lo que he visto de Jimin, inclusive de Jungkook, nunca me ha salido que tengan, o sea, así muchísimas mujeres, no creo, pero lo vamos a volver a preguntar y ustedes van a ver las cartitas conmigo y entonces ustedes también van a aprender a interpretarlas y van a ver qué bonito es, ustedes van a andar ahí con sus cartitas también viendo y viendo, porque yo sé lo que les digo, aprende uno y luego ya nada más quieren andar viendo. Ahora, una cosa, ¿ustedes no se fijaron cuando iban caminando cuando iban para el bote? Cuando iban con sus chorcitos, cada quien y sus Ah, blusitas sí. negras. Si tú vas a caminar a Jimmy, cada quien, ¿verdad? Él es muy delicado, ¿cierto? Pero como cuando interactúan ellos dos, se le nota a Jimin esa cosa de, no se le ve como que sea un mujeriego, no se le ve. No, por eso te digo, un mujeriego, Jimin, y yo así de, no, ay, sí, no, señora, la verdad que no. Hasta Porque para manejar, él es muy como muy cuidadoso, muy así, muy, pues sí, sus ¿cómo va a caritas ser? se hacen, pero si a veces hasta Jungkook, o sea, muchas veces hemos visto a Jungkook como cargan, no sé, hasta sus maletitas y cómo van así. O sea, no es que eso quiera ni tenga que ver nada con el tipo de personas que les gusten, pero como que uno no haces el clic en tu mente y dices, Son muy No puedo educados, son pensar. muy educados, Sí. ¿verdad? sí, no, no. No, que son gente nice, son gente bien, no se le ve así con esa cara de, yo voy así como Vi si tiene esa cara de pícaro, de esa cosa como de, se le ve diferente a Vi tiene cara de muy pícaro. Y los ¿Sabes? muchachos no se les ve más y Jungkook se le ve una cara inocentón. Sí, inclusive te iba a decir que J-Hope tampoco me da ese aire, o sea, de que tú digas, ay, J-Hope se ve que las trae muertas. Ahora que estuvo con esa bailarina pelirroja sí tenía mucha química, pero fuera de ella la verdad es que tampoco J-Hope tú lo ves y dices, ay, este hombre, qué mujerieguísimo ha de ser. No, no creo tampoco que J-Hope sea así, no sé ustedes qué, A mí pero me da la no, no. impresión como que J-Hope es más como egocentrista, como que se está cuidando, o yo aquí me quiero ver bien, o a ver, estoy bien, esto, lo otro, así, que el show, que esto, que acá, pero no se La le ve como, ajá. Es más, yo siento que el que sería como más, yo le vería un potencial como para andar así en un momento dado, porque no se le nota, es a Arem. Arem sí es como más, así como diferente, como que se le ve más, como más maduro.
en ese Mira. sentido, como más como para una relación. A los muchachos todavía no se les, como que no se les ve, bueno, esa es mi impresión, que no se les ve, ¿verdad? No, a Jean, o sea, Jean tampoco, o sea, así que tú digas, ¿se le nota a Jean a kilómetros? No, tampoco, o sea, que se le vea que es mujeriego, pues no, no creo. No, Se ve que es un no. juguetón y inclusive un poco inmaduro en el caso de Jean, que no, yo tampoco te lo puedes imaginar así, ¿no? Ah, no sé, no, no lo veo. Sí, en No. realidad Jin se ve como, yo siempre lo he visto como un niño en cuerpo de hombre. O sea, es como tan infantil, tan, no lo veo así como que, o sea, por ejemplo, imaginármelo bailando como J-Hope, por ejemplo, de Killing It Girl, no me lo imagino, o sea, para nada. Pero a la vez como muy tiernito, muy, Lo no más sé, sexy que yo he visto a Jean es bailando cuando salió en su concierto, porque lo vi en internet, como de vaquero. como de Eso fue vaquero, lo más sí, sexy, que yo dije, wow, qué bien se ve. claro. O Y cuando no se es mi cambiaba la, tipo, se, no es se mi cambiaba la tipo, chaqueta, no sí. es mi tipo, pero cuando andaba de vaquero, qué bien se veía. Era lo más sexy que sí, sí. También muy flaquito nuestro Jean, porque también bajó mucho de peso Jean, o sea, andaba, pero también se veía flaquito, flaquito. Sí. Ay, nuestro Jean. No, pero Jimin se veía muy lindo así, después del ejército. Ay, qué bien se veía, my God. A mí me gustaba mucho su cuerpo, cómo se le ve ahí. Cuando está musculoso, que se le ven los brazos así, me gusta mucho. Me gusta mucho. Sí, no, en el concierto de Jin también había unas tomas así que se le veía y se le veía bastante bien su trasero. Ah, yo Cuando creo lo que lo estoy mostraron. trabajando. Ya ven que dijo, voy a volver a trabajar mi trasero para tener mi trasero legendario. Ahorita está Sí, creíble, pero que sea increíble. y trabajó muy bien, o sea, le quedó fantástico. Tendría que pasar la rutina. Parece que lo cumplió Sí, sí. Hay felicitaciones para Jimin. Pero ¿qué era? y ¿Sentadito? cumplió su objetivo. Sí, sí. Nuestro Yo sentadito. no creo. Sí, pues él tiene muy fuertes las piernas, sumamente fuertes las piernas. Yo me sorprendo, qué barbaridad. Sí, oigan, volviendo un poquitito a lo del el live, este, Vamos. el caramba de Vi, es que ese Vi es algo bien, ese es pícaro, pícaro. Él no estaba diciendo que él se quería quedar y que él se iba a dormir con Jungkook. Ah, sí, algo así alcancé a ver en un comentario que estaban haciendo y que Jin les dijo, no, yo voy a dormir entre ustedes, algo así. Sí. Pero luego Jungkook les digo, no, que váyanse los dos. Y estaban Sí. bien tomados, creo. Por lo que, o sea, que yo no vi el live, pero estaba viendo comentarios. Este Jungkook estaba como bien, así como lo que no es él, siempre estaba retraído hasta atrás, muy serio, no hablaba. Y en cambio Jin se agarró hablando, estaba interactuando con Vi, pero se le veía, a Jin sí se le veía que estaba tomado, se le veía su carita como cuando está tomado. Pero el otro, el Vi, aprovecha todo para hacerse notar, cantando y todo. Y digo yo, es que se Vi es pícaro, él es pícaro. Sí, pues sí. Sí. Y ya me imagino las vecinas cómo han de estar. Ah, ya ahorita ya los casaron de Ah, conciliar. no, ya me imagino. Ya Sí, sabrán Habrán ahora de van a leído ellos. los sacar, videos, los comentarios. sí, van a sacar muchas cosas, así como, ay, no, si nosotros sabíamos que ellos querían estar juntos y no sé qué. Pero siempre mencionan a Jimin, ¿se dan cuenta? Siempre lo mencionan. Y la cara de Vi. Es que fíjate que en realidad, ahorita después de ver el episodio que acabamos de notar, como efectivamente Jimmy sabe manejar mucho a Jungkook, inclusive sabe las cosas que le gustan, como lo del columpio gigante, que yo pensaba que era una tirolesa, yo inocentemente te decía, ay, no, eso sí lo hacía, ya que vi lo que estaba haciendo Jungkook, dije, no, eso yo no lo hacía jamás. No, yo no. Ah, sí, Pero sí. a lo que voy dice que Jimmy sabía, porque ya ven que le dijo, es que yo escogí pues ahora sí que lo que vamos a hacer esta actividad pensando en ti, porque sabía que te iba a gustar muchísimo. O sea, es que ya es tanta la conexión entre esos dos que también yo siento que cuando Jungkook no tiene cerquita a Jimin, pues vemos esa otra como parte de su personalidad, ¿no? Que es muy calladito, como que ahorita se vio, ¿no? En este live, o sea, no interactuaba igual. O sea, ve a Jimin y de verdad le cambia la cara.
es una cosa que no se puede ocultar. Y no es que no le caiga bien Jean, por ejemplo, o obviamente Tae. Y Sí, y yo estaba viendo que, claro, acá más o menos eran las 5 de la tarde, o sea, de acá en Chile, ayer a las 5 de la mañana, o sea, estuvieron pero ahora de entrar Dice que durmiendo. empezaron a las 11 y ese rato eran como 4:30, algo así. Que estuvieron tomando, como más de 4 horas tomando. Claro. sí le tiran duro, ¿eh? Porque también 5 de la mañana debió ser. imagínate, en otro show ahorita decían, y es que todos los días han estado tomando sus cervecitas, ¿no? Y dices, no, pues está bien, acaban de salir del ejército, pero la realidad es que también es parte de la cultura el que tomen mucho, porque es como la manera también en la que se encuentran jefes con empleados, o sea, es como muy Sí. natural, que dan mucho, pero sí de repente dices, ay, no, sí se ponen luego hasta, pero hasta atrásito, ¿eh? O sea, Alguien comentó que es común ver a la gente tirada en la calle, con trajes de oficina y todo, tirados, se amanecen, porque sí, se van así y toman, y lo bueno es que no les roban, pero no, sí tirados. Claro. pero imagínate con este frío en invierno tirado en una calle de Seúl, no. Con hipotermia y adiós, sí. Claro, Y te pasas por exactamente. otro mundo. Como dicen mis sobrinitos, te vuelves estrella. Es que en vez de morirte, ellos te dicen, te vas a volver estrella. No, así que mira. Así que, mis queridas, el próximo martes nos toca ver el siguiente capítulo, que es el 6, y ya el 24, no lo puedo creer, nos quedan nuestros últimos 2 Ay, episodios. sí, sí. Se Rápido pasaron súper pasó todos los rápido. capítulos. Sí, se fue rápido, muy, muy rápido. Tanto que lo esperamos y se fue tan rápido, pero creo que no han decepcionado en nada. La química de estos dos es realmente enorme. Y conforme van pasando los días, como que se van compenetrando más y más. Y ahorita que ya los dejaron dormir juntos y que, o sea, no sé, se va notando demasiado el cambio y la dinámica entre ellos cada vez más. Y además que Jimin estaba tan contento porque le pudo preparar el arroz porque quería preparar arroz y hacerle algo a Jungkook. Y entonces era estaba algo tan que tenía. emocionado por prepararle algo. Así como las papas guerreras Las que, papas guerreras. Me imagino que el del arroz va a ser el 6, ¿verdad? sí. Es que Ahí no lo lo vemos hemos al visto. rato. Sí, yo también me quedé así como que, hey, todavía no lo veo. Vi la pasta que hizo, que supuestamente eran ramens, pero qué rico se veían. Deliciosos. Era como a la Y yo termino con hambre después de ver el programa, ¿no? Ay, sí. Yo me tuve que traer una concha porque dije, no, ya no puedo seguir viviendo así. Los veo comer y tengo que comer algo. ¿Sabes qué? Ahorita que diseñaste la concha, han estado poniendo recetas tan ricas en el internet y vi una receta para hacer las conchas y conchas rellenas. Ay, yo voy a ver si consigo las cosas y más adelante, si me salen, luego les digo. Pero sí, a mí en invierno, Y eso cuando que hace frío, me encanta hacer galletas y cosas así. ajá. ¿Y eso qué son esas conchas? Es un pan, Es un pan dulce. pan Y tiene dulce. una cubierta. Ajá, es Ah, como redondita, Julia, y tiene una cubiertita como de azuquitas y le puedes poner, bueno, puede ser de chocolate, de vainilla. Esta era de chocolate, bueno, es todavía. Y son qué rico. suavecitas. Y es un pan Ya. muy dulce, que por cierto les recomiendo mucho. Roxana sacó un blog que se llama Cozy Blog, una cosa así súper linda. ¿De veras? Y esta semana era toda verla lo que ella estaba haciendo esta semana y hizo unos roles de canela que yo dije, no es cierto lo que puede hacer Roxana con su manita. Cuando vi sus roles dije, este es otro nivel, y se los voy diciendo, muy bonitos. Y Luego también, les voy a dejar el link. nos dices para seguirla, a ver Sí, les cómo, voy a dónde. dejar el link para que ustedes también ¿Ya? lo vean. En este mismo video les voy a dejar el link al canal de Roxana para que la sigan. Muy bonito su blog, muy bonito. Y es solo Ay, la qué ves padre. haciendo cosas que te relajan, ¿vieras? La ves cómo se está preparando los roles, o está trabajando, o sale con sus amigas, pero todo muy bonito, muy bien hecho. Y Roxana, mis respetos, qué bárbara. Ah, qué rico. ¿Ella está en el club de lectura o también está con sus... De hecho, ella ahorita está llevando el club de lectura y hace un trabajo muy lindo. Y ya vi que sí, es que es extraordinariamente detallista, cuidadosa, ordenada. No, qué bárbara, de veras. Mis respetos para Roxana. La vamos a seguir, vas a ver que sí. Sí, y van a ver lo que hizo con los roles y no van a dar crédito. Yo hagan de cuenta que le salieron como de restaurante panadería profesional. Y yo así de, no es cierto, ¿cómo Qué puede ser? rico, qué rico, qué rico.
Y todavía los ponía en una botellita, como en un frasquito. No, qué bárbara, ¿eh? Sí, qué bárbara. Mm, Sí. qué simpático. Pero nada, de verdad, muchas gracias por todas estas semanas. Yo creo y espero que de ahora en adelante también tengamos nuestros en vivos siempre, que veamos conciertos, lo que les decía, que escojamos nuestras canciones que nos recuerdan a los chicos, que hagamos muchas cosas bonitas juntas. O sea, que no sea de que, Ah, qué ay, se entretenido. acabó la serie y ya no nos volvimos a juntar. No, No, que ya- ¿sabes qué? Estaba viendo, ¿te acuerdas los Bon Voyage? Ujú. Vienen por capítulos, están bien bonitos, bien bonitos. Son 4 series y están muy lindos. Bon Voyage y los Run BTS. Ay, qué Fíjate Ah, que bonitos. creo que los no, BTS, eso los he visto. sí, es que son tantos episodios, es tan bonito. Sí, O los Run, pero eso esos de Jin también estuvieron bien lindos. No todos los vi, pero sí. Y por ahí están. ¿y los Ah, pues también Bombayat, que también. esos dónde se pueden ver? Los Creo que Bombayat. están en Disney. Creo que hay unos capítulos en Disney Plus. Disney Plus tiene muchas cosas. Entonces, por ejemplo, está el documental de Jungkook, lo podemos ver. Y también puedo ver qué otros materiales tienen. Tienen Los de algunos en conciertos Weverse también. están los de Jin. Creo que todavía están. Bueno, para que empecemos a ver qué escogemos y sigamos viendo cositas los viernes, por lo menos que nos juntemos. Ya, Hacemos súper. nuestro petit Me parece. comité. Quien se quiera unir, que llegue. Y las que quieran Que llegar, que lleguen. lleguen. Pero nosotros ya somos nuestro petit comité. Exacto. Qué Cuídense entretenido, sí, mucho, me gusta. chicas. Qué gusto verlas y lo Igualmente. mejor de lo mejor. Ay, sí, Gracias. me divertí tanto con ustedes. Muchas gracias por estar. De verdad, gracias, Julia, Nos vamos a Lili. ver antes del 24, ¿verdad? El Sí, el 23. martes que es 23. El martes, sí. Así que sí, yo igual también ahora ya me voy a acostar porque mañana voy a trabajar. Salgo temprano, así que a descansar. Y nosotras platique, platique. A descansar, mi Julia. Te dejamos muchos besos. ¡Mua! Nos vemos Besito, que el estén martes. bien. Nos Hasta luego, vemos. Julieta, cuídate. Chao. Bye, Lili. Chao. Bye, chicas. Cuídense Adiós. mucho. Bye.